2. Después de tomar el refrigerio, los dos amigos, a la hora en que ya hacía largo rato en que los simples mortales habían terminado su crendemium del mediodía, se echaron a dormir una corta siesta. Según Petronio, era demasiado temprano para hacer visitas. En verdad, dijo, hay personas que comienzan a visitar a sus conocidos desde la salida del sol. Esto, aunque era una antigua costumbre romana, a Petronio le parecía más bien bárbara. Las horas de la tarde eran las más apropiadas, pero no antes que el sol pasase en dirección al templo de Júpiter Capitolino y comenzara a mirar oblicuamente hacia el foro. En otoño todavía hacía calor y la gente acostumbraba a dormir después de comer. Al mismo tiempo, resultaba grato oír el murmullo de la fuente en el atrium y después de los 1000 pasos de rigor, adormecerse bajo la luz rojiza que se filtraba a través del purpúreo velarium medio alzado. Al inicio le parecieron razonables estas palabras. Así pues, comenzaron a pasear hablando de lo que se decía en el Palatino y en la ciudad, y filosofiando un poco acerca de la vida. Luego, Petronio se retiró al Caviculum, pero no durmió mucho. Salió al cabo de media hora, mandando que le trajesen verbenas. Después, aspirando su perfume, se frotó con ellas las sienes y las manos. No puedes figurarte, dijo, cuánto refresca y reanima esto. Ahora estoy a tu disposición. La litera hacía tiempo que les aguardaba. Se sentaron en ella, y Petronio dio la orden de que los condujeran al Vicius Patricius, a casa de Aulo Plausius. La ínsula de Petronio está situada al sur del Palatino, cerca del barrio llamado de las Cananeas. Así que el camino más corto convenía tomarlo más abajo del foro. Mas como Petronio quería detenerse en casa del joyero, Idomeneo dio la orden de que los condujeran por el Vicius Apollinis y el foro en dirección al Vicius Exceleritus, en cuyas esquinas había numerosas tabernas de todas clases. Negros gigantescos levantaban la litera y lo conducían presididos de esclavos llamados pedicique. Petronio, pasados unos instantes de silencio, se llevó a la nariz las palmas de sus manos, perfumadas de verbena, y pareció meditar. Se me ocurre, dijo luego, que si tu diosa de los bosques nos esclava, podría abandonar la casa de Plausius y trasladarse a la tuya. La rodearía de cariño y las colmaría de riquezas, como hago yo con Crisotimis, de quien te diré, hablando entre nosotros, que soy casi tan harto como ella lo está de mí. Marco hizo una adema con la cabeza. ¿Qué te parece?, preguntó Petronio. En el peor de los casos, el César tomaría cartas en el asunto y puedes estar seguro de que, gracias a mi influencia, nuestro Barbas de Cobre estaría a tu favor. No conoces a Ligia, replicó Vinicius. Entonces, permíteme que te pregunte si la conoces tú de otra forma, que no sea la simplemente visual. ¿Has hablado con ella? ¿Le has declarado tu amor? La vi por primera vez junto a la fuente, y después me la he encontrado 2 veces
Recuerda que durante mi estancia en casa de Aulo, habitaba yo en una villa aparte, destinada a los huéspedes, y como tenía rota la mano, no podía sentarme en la mesa común. Solamente la víspera del día que tenía anunciada mi partida me encontré con Ligia durante la cena, pero no pude decirle ni una palabra. Tuve que escuchar a Aulo y el relato de sus victorias obtenidas de Britania y de la ruina de los pequeños estados de Italia que Lucinio Stolo había procurado impedir. En general, no sé si Aulo es capaz de hablar de otra cosa y no hay medio de librarse de sus historias de guerra, a menos que se quiera oír hablar del relajamiento de las costumbres en los tiempos actuales. Tiene faisanes en sus gallineros, pero no los comen porque parten del principio de cada faisán comido apresuran el fin del poder romano. La encontré por segunda vez junto a la fuente del jardín. Tenía en la mano un mimbre recién arrancado que metía y sacaba del agua, salpicando los iris que crecían alrededor. Fíjate en mis rodillas. Por el escudo de Hércules, te digo que no temblaron cuando sobre nosotros manipulos caían rugientes, nubes de partos. Pero me temblaron junto a la fuente. Y entonces, confundido, como un muchacho que todavía lleva la bulla al cuello, imploré compasión con los ojos, sin poder durante largo rato pronunciar una palabra. Petronio le contempló con envidia. «Feliz tú», dijo, «aunque el mundo y la vida fueran peores de lo que son, siempre habrá en ellos una cosa eternamente buena: la juventud». Y pasados unos instantes preguntó, «¿Y no le hablaste?» En cuanto reaccioné, le dije que había regresado de Asia, que me había dislocado el brazo al entrar en la ciudad y sufría cruelmente, pero que en el momento de abandonar tan hospitalaria casa, comprendía que el sufrimiento en ella era mejor que el placer en otro sitio, y que la enfermedad ahí era preferible a la salud en otra parte. Ella escuchaba mis palabras también turbada, con la cabeza inclinada, mientras que con el mimbre dibujaba algo en la arena amarillenta. Luego alzó los ojos, volvió a mirar los signos que había trazado y tornó a mirarme como si quisiera preguntarme algo. Finalmente huyó como una amandriada perseguida por un fauno estúpido. «Sus ojos deben ser preciosos». «Son como el mar, y como en el mar, me he hundido en ellos». «¿Puedes creerme? El archipiélago es menos azul». Poco tiempo después vino el pequeño Plaucio y quiso preguntarme algo, mas no comprendí lo que me decía. «Oh, Minerva», exclamó Petronio, «quítale a este muchacho la venda de los ojos que le ha puesto Eros, porque de otra forma se romperá la cabeza contra las columnas del templo de Venus». Y luego, dirigiéndose a Vinicio, agregó, «Oh, tú, botón primaveral del árbol de la vida, primer retoño de la vid, en vez de llevarte a casa de Plaucio, debería conducirte a la de Gelocio, donde hay una escuela para jóvenes inexpertos». «¿Qué quieres decir con eso?» «¿Qué es lo que dibujó en la arena? No sería el nombre de Eros, o bien un corazón atravesado por una flecha, o algo que introdujera a creer que los sátiros le habían susurrado a esta ninfa al oído algunos secretos de la vida? ¿Cómo pudiste no reparar en aquellos signos?»
Me puse la toga de hombre hace más tiempo del que a ti te parece, contestó Vinicio, antes que el pequeño Aulo se acercase a mí. Examiné cuidadosamente sus signos, porque sé que las doncellas de Grecia y Roma escriben en la arena la confusión de que sus labios no se atreven a pronunciar. Pues bien, adivina lo que dibujó. Si no se trata de lo que supongo, no adivinaré. Un pez. ¿Cómo dices? Digo que un pez. ¿Acaso quiso darme a entender que por sus venas corre fría la sangre? No lo sé. Pero tú, que antes me llamabas botón primaveral del árbol de la vida, seguramente comprenderás mejor que yo el significado de ese emblema. Pero, carísime, una cosa así, preguntársela a Plinio. Él entiende de peces. Sí, el viejo Apicio. Vivirá todavía. Quizá podría decirte algo al respecto, pues durante toda su vida comió más pescado del que cabe en el Golfo Napolitano. Aquí se interrumpió la conversación. Entraban en calles de muchos movimientos y les molestaba el ruido de la gente. Por el de Vicius Apollinis, torcieron hacia el Forum Romanum, donde, con el buen tiempo, se agrupaban los ociosos antes de la puesta del sol, para pasearse entre las columnas, dar y recoger noticias, ver desfilar las literas con personajes nobles y finalmente contemplar las joyerías, las librerías, las tiendas donde se cambiaban monedas, las tiendas de seda, de bronce y otras muchas, que llenaban las casas en la parte del mercado situada frente del Capitolio. La mitad del foro que se hallaba debajo de la roca del Capitolio estaba ya inundada por la sombra, por las columnas de los templos, que se elevaban a mayor altura, parecían de oro en el cielo brillante y azul. Las que se alzaban a nivel más bajo proyectaban y se prolongaban sobre el marmoreo pavimento. Tan poblada se hallaba de ellas aquel sitio, que la vista se perdía como a través de un bosque. Los edificios y las columnas parecían estar realmente hacinadas. Estas se escalonaban unas sobre otras, se extendían a la derecha y a la izquierda. Se arrimaban las murallas del palacio y unas junto a otras parecían blancos y dorados troncos de árboles. En sus capiteles se abrían las hojas del acanto, se enroscaban el cuerno jónico o se hallaban el sencillo rectángulo dorido. Sobre aquel bosque de columnas brillaban trigios de colores. Desde los tímpanos se asomaban las estatuas de los dioses, y en los ápices dorados cuadrigas aladas parecían querer emprender el vuelo a través del espacio, por la bóveda azul que se extendía serena sobre aquella ciudad cuajada de templos. En el centro y por los lados del mercado fluían un río humano. Unos grupos se paseaban bajo los arcos de las basílicas de Julio César. Otros permanecían sentados en las gradas de Castor y Pollux o daban vueltas alrededor del templo de Vasta, como enjambrados multicolores de mariposas o escarabajos ante un enorme fondo de mármol. En lo alto, por las extensas galerías laterales del templo consagradas a Jovi Optimus Maximus, afluían nuevas oleadas de gente ante las rostas que se oían algunos oradores improvisados. Aquí y allá se escuchaban el vocear de los vendedores de fruta, de vino o agua mezclados con zumo de higos, a los evocadores recetando medicinas maravillosas, a los adivinos descubridores de ocultos tesoros y a los intérpretes de sueños.
Por todas partes, mezclados con el rumor de las conversiones y de los gritos, sonaban los sistros, los sacabuches egipcios y las flautas griegas. Se veían enfermos, devotos y desgraciados que llevaban ofrendas a los templos. En medio de la multitud, sobre la piedra del pavimento, se agrupaban avivadas de los granos que les arrojaban. Bandadas de palomas, semejando manchas oscuras de varios colores, que tan pronto levantaban el vuelo con cuidadoso batir de alas, como venían a posarse en los claros que la muchedumbre dejaba libres en el suelo. De cuando en cuando se abrían paso entre la multitud las literas, en cuyo interior se veían mujeres con rostros llenos de afectaciones, senadores o patricios de rasgos ajados por la vida de licenciosa. La multitud políglota repetía en voz alta sus nombres, añadiendo burlas, motes o alabanzas. De cuando en cuando, con paso mesurado, atravesaban los heterogéneos grupos patrullas de soldados o guardias encargados de mantener el orden en las calles. Por todas partes se oía hablar griego tanto como latín. Vinicio, ausente de Roma durante mucho tiempo, contemplaba con cierta curiosidad aquel enjambre humano y aquel forum romanum, que a la vez que dominaba a la gente se veía invadido por ella. Petronio, que había adivinado los pensamientos de su acompañante, lo calificó de nido de quitres sin quirites. En realidad, el elemento local pasaba casi inadvertido entre aquella masa de hombres compuesto de todas las razas y naciones. Ahí se veían etíopes, gitanos, rubios procedentes del lejano norte, británicos, galos y germanos, habitantes de Sericún, de ojos rasgados, hombres del Eufrantes y del Indo, con las barbas teñidas de color ladrillo, sirios de las márgenes del Orontes, de ojos negros y de dulce mirar, habitantes de los desiertos de Arabia, secos como huesos, judíos de pecho hundido, egipcios con su eterna indiferente sonrisa a los labios, numidios y africanos, griegos de la Helade que, junto con romanos, eran los dueños de la ciudad, donde imperaban por su sabiduría, su arte, su inteligencia y sus engaños. Griegos de las islas, del Asia Menor, de Egipto, de Italia y de la Galia Narbonense. Entre las muchedumbres de esclavos, de orejas agujereadas, no faltaba gente libre y desocupada, a la que el César divertía, mantenía incluso vestía, forasteros libres, atraídos a la gran urbe, por la vida fácil y por la esperanza de hacer fortuna. Tampoco faltaban los corrompidos sacerdotes de Serapis, con ramas de palmera en la mano, y sacerdotes de Isis, en cuyos altares se hacían más ofrendas que en el de Júpiter Capitolino. Sacerdotes con doradas de espigas de arroz en la mano, sacerdotes de las divinidades nómadas, bailarines orientales con sus brillantes mitras, vendedores de amuletos y encantadores de serpiente, magos de Caldea, en fin, vagos sin oficios que acudían todas las semanas a los ganaderos situados sobre el Tíber en demanda de cereales, que se peleaban en los circos por los billetes de lotería y que vaciaban las noches en las casas medio derrubadas de los barrios transtiberianos. En los días calurosos y del sol, bajo los pórticos cubiertos o en los sucios figones del Suburra, en el puente Milvio o ante las ínsulas de los Magnes, donde algunas veces les echaban las sobras de las mesas de los esclavos.
Petronio era muy conocido de la muchedumbre. A los oídos de Vinicius llegaban repetidos gritos de Este es él. Era querido por su generosidad y su popularidad había aumentado desde que se supo que en presencia del César se había manifestado opuesto a la sentencia de muerte dictado contra toda la familia del prefecto Pedonio, sin distinción de edad ni sexos, por haber asesinado a uno de sus esclavos, aquel monstruo, en exceso de desaparición. Cierto es que Petronio decía públicamente que el asunto le era indiferente y que había hablado de ello al César únicamente como arbiter elegantinium, cuyo sentido estético se revelaba ante semejante hecho, digno de bárbaros o de citas, pero no de romanos. Por eso el pueblo, a quien, tal como había indignado, amaba desde entonces a Petronio. Por eso, a él no le interesaba. Recordaba que la plebe también había querido a Británico, que fue envenenado por Nerón, a Agripina, a quien éste mandó asesinar, y a Octavia, que murió ahogada en Bandetaria, después de haberle abierto las venas en vapor hirviendo, y a Rubilius Plautus, que fue desterrado, a Trazas, que cada día esperaba su sentencia de muerte. El amor de la plebe podía considerarse como de mal presagio, y Petronio era a la vez escéptico y supersticioso. Despreciaba doblemente a la plebe como aristócrata y como artista. Aquellas gentes, con su olor a habas tostadas y que además estaban siempre roncas y sudorosas de jugar a la morra en las esquinas de las calles y en los perticillos, no merecía a sus ojos el calificativo de seres humanos. Sin responder en absoluto a los aplausos y a los besos que le eran enviados, refirió Marco el caso de Pedonio, indignándose contra la volubilidad de la plebe, que a la mañana siguiente de una amenazadora agitación aplaudió a Nerón al dirigirse hasta el templo de Júpiter Stator. Al llegar frente a la librería de Avirón, mandó parar la litera, se apeó y compró un lujoso manuscrito que entregó a Vinicius. «Es un regalo para ti», le dijo. «Gracias», contestó Vinicius, y después de leer el título preguntó: «¿Satiricón? ¿Y algo nuevo? ¿Quién es el autor?» «Soy yo, pero no quiero correr la suerte de Rufino, cuya historia he ofrecido contarte, ni la de Fabricio Villento, pero eso nadie lo sabe, y te ruego que no le hables a nadie de ello». «Pero me dijiste que no escribes versos», dijo Vinicio, hojeando el manuscrito. «Y sin embargo, veo aquí que la prosa alterna a menudo con ellos». «Cuando lo leas, fíjate en la fiesta de Trimbalsion. En cuanto a los versos, me repugna desde que Nerón compone poemas épicos. Vitelio, cuando quiera devolver, utiliza unas barritas de marfil que se introducen en la garganta. Otros se sirven de plumas de flamenco empapadas de aceite de oliva o en un cocimiento de tomillo silvestre. A mí me basta con leer los versos de Nerón y el resultado es inmediato. Al instante me encuentro en disposición de alabarlos, sino con la conciencia tranquila, por lo menos con el estómago limpio». Al acabar de decir esto, hizo detener de nuevo la litera ante la tienda del joyero Indomeo,
y dejando arreglado el asunto de las piedras preciosas, ordenó que los llevaran directamente a casa de Aulo. Por el camino te contaré la historia de Rufino, para que veas hasta dónde puede llegar la vanidad de un autor, le dijo. Pero antes de comenzar el relato torcido por el Vicius Patricius, y de pronto se encontraron ante la casa de Aulio, un joven y fornido janitor les abrió la puerta que daba acceso al lustión, y una urraca encerrada en una jaula dio la bienvenida chillando suavemente: ¡Salve! En la trayecto del lustión al atrium, dijo Vinicius: ¿has observado que el portero de esta casa no lleva cadena? Es una casa muy extraña, contestó Petronio en voz baja. Seguramente no ignoras que se sospecha que Pamponia Gresina se entregó a un culto oriental que consiste en rendir homenaje a un tal Crestos. Creo que la acusan Crispitinilla, que no puede perdonar a Pomponia que le baste un marido para toda la vida. Ser omnívora. Hoy día resulta más fácil preocuparse. Una fuente de setas de Norco fue juzgada por un tribunal doméstico. Tienes razón, es una casa extraña. Ya te referiré más tarde lo que ahí he visto y oído. Mientras tanto, llegaron al atrium. El esclavo que ahí estaba, llamado Atrinsis, envió a un nomenclator para que anunciase a las visitantes, mientras que los criados les colocaban sillas y banquillos para los pies. Petronio se imaginaba que en aquella casa reinaba una eterna tristeza. Nunca había estado en ella. Ahora miraba a su alrededor con cierta sorpresa, con una sensación de decepción, ya que el atrium producía una grata impresión. Por el techo abierto penetraba un rayo de luz clara que se quebraba en 1000 destellos sobre una fuente, cuya taza cuadrada, llamada Complivium, estaba destinada a recibir la lluvia cada día. Cuando hacía mal tiempo, por la abertura del techo y estaba rodeado de anémonas de lirios, estas debían ser las flores preferidas de la casa, pues se veían grandes grupos de lirios blancos y rojos, además de glorios zafiros que parecían plateados por las gotitas de agua, en el húmedo musgo, debajo del cual se hallaban ocultas macetas de lirios. Y entre ramos de hojas se veían estatuillas de bronce que representaban niños y aves acuáticas. En un rincón, un cervatillo joven de bronce inclinaba su verdosa cabeza, blanqueadas por la humedad, en actitud de beber. El pavimento del atrium era de mosaico. Las paredes estaban revestidas en parte de mármol rojo y en parte de madera, en las que había pintado peces, aves y grifos que atraían la mirada de sus artificiosos juegos de colores. Las puertas que daban a las habitaciones laterales estaban adornadas con concha e incluso con marfil. Entre las puertas se hallaban las estatuas de los antepasados de Aulo. Todo daba una sensación de holgura y bienestar, muy distinta del lujo, pero decorosa y segura de sí. Petronio, que vivía con mayor lujo y refinamiento, no pudo descubrir en aquel lugar nada que ofendiera su buen gusto. Iba a dirigirse a Vinicio para comunicarle esta observación, cuando un esclavo
el Velurius, descorrió la cortina que separaba el atrium del Tabilium, desde el que se vio el interior de la casa y a Aulo Plausius, que acudía presuroso. Era este un hombre que se aproximaba al ocaso de la vida, con la cabeza blanqueada por las canas, pero con el rostro enérgico, más bien ancho, y que recordaba la cabeza de un águila. En su cara se pintaba el asombro e incluso el temor que le producía la inesperada visita del compañero, amigo y consejero de Nerón. Petronio era demasiado perspicaz y un hombre de mundo para no reparar en ello. Así que, después de los primeros saludos, le manifestó con toda la desenvoltura y facilidad de palabra que la eran peculiares, que venía a expresarle su agradecimiento por los cuidados que en aquella casa le había sido prodigiados al hijo de su hermana, siendo únicamente la gratitud el motivo de aquella visita, para la que también le había animado a la antigua amistad que le unía a Plausius. Aulo, a su vez, le asegura que en su casa era un huésped bienvenido, y que, tocante a gratitud, también se le debía a él, a Petronio, aunque éste seguramente no adivinaría la causa. Efectivamente, Petronio ni la sospechaba. En vano elevaba sus pardos ojos queriendo recordar el más leve servicio prestado a Aulo o a cualquier otro. No acudía ninguno a su mente, a no ser el que intentaba presentar a Vinicio en aquel momento. De haber hecho algún favor, habrá sido involuntariamente. Quiero y estimo mucho a Vespasiano, Dijo Aulo. cuya vida salvaste cuando tuvo la desgracia de dormirse mientras escuchaba los versos de Nerón. Tuvo la suerte, dijo Petronio, de no oírlos, aunque ello hubiera podido terminar con una desgracia. Pues Barbas de Cobre quería a toda costa enviarle un centurión con la amistosa orden de que se abriera las venas. Pero tú, Petronio, te burlaste de él. Así fue, o mejor dicho, al revés. Le dije que si Orfeo lograba adormecer con su canto a las fieras, el éxito alcanzado por él era parecido, ya que había conseguido hacer lo mismo con Vespasiano. A Barbas de Cobre se le puede censurar, siempre que la pequeña crítica vaya envuelta con una gran alabanza. Y esto, demasiado bien, lo sabe nuestro graciosa Augusta. Desgraciadamente, así son nuestros tiempos, exclamó Aulo. Me faltan 2 incensivos que me rompió una piedra arrojando por un britano. Ello es la causa de que silbe al hablar. Y sin embargo, reconozco que los días más felices de mi vida los pasé en Britania. ¿Por qué entonces eras el vencedor?, dijo Vinicius. Mas Petronio, temeroso de que el anciano caudillo comenzara el relato de sus campañas, cambió de conversación. En los alrededores de Preneste, dijo, los aldeanos han hallado muerto un lobezno con 2 cabezas, y en los mismos días el rayo de una tempestad ha arrancado una esquina al templo de la luna, lo que, dado lo avanzado del otoño, es un hecho extraordinario. Un tal Cota es el que lo ha contado. Con este motivo, los sacerdotes de dicho templo han augurado la decadencia de la ciudad, o por lo menos la ruina de alguna poderosa casa, que únicamente podría evitarse con sacrificios expiatorios.
Aulo, al escuchar el relato, opinó que tales avisos no debían desentenderse, ya que los dioses podrían encolerizarse si la maldad colmaba la medida. Esto no tenía nada de extraño. Ante tal contingencia, era muy natural la ofrenda de los sacrificios expiatorios. A lo que Petronio contestó: tu casa, Plaucio, no es muy grande, pero alberga a un gran hombre. La mía resulta en verdad demasiado amplia para tan insignificante dueño, aunque es igualmente pequeña. Más si se trata de la ruina de una gran casa, como, por ejemplo, la Domus Transitoria. ¿Valdría la pena presentar ofrendas para evitar dicha ruina? No contestó Plaucio a esta pregunta, y su reserva impresionó a Petronio, que a pesar de su falta de aptitud para distinguir el bien del mal, nunca fue delator y se podía hablar con él tranquilamente. Ante esto, cambió nuevamente de tema y empezó a elogiar la moral de Plaucio y el buen gusto que en ella imperaba. Mi casa es una casa vieja, Dijo Plaucio. en la que nada ha cambiado desde que la heredé. Después de correr la cortina que separaba el antrium del tabilium, quedó al descubierto la casa de un extremo al otro, de forma que la mirada podía atravesarla. A continuación, el tabilium se hallaba, el perisistilo y el oecus, y más allá del jardín, que brillaba desde lejos como un cuadro luminoso bombardeado por un oscuro marco. Desde él llegaba hasta el antrium alegres risas infantiles. ¡Oh, caudillo!, exclamó Petronio. Permítenos que escuchemos de cerca esas risas sinceras, tan poco frecuentes en estos días. Con mucho gusto, Contestó Plausius, levantándose. son Ligia y mi pequeño Aulo, que están jugando a la pelota, pero tocante la risa, creo. Petronio, ¿qué debes pasar la vida riendo? La vida solo merece risa, y por eso me río, repuso Petronio. Sin embargo, aquí la risa suena de otra manera. Petronio, añadió Vinicio, pasa los días enteros sin reírse, pero en cambio se pasa las noches riendo. Hablando de esta manera, recorrieron toda la casa y llegaron al jardín, donde Ligia y el pequeño Aulo jugaban con unas pelotas que unos esclavos llamados Serafistiae, especialmente designados para este juego, recogían del suelo y se las entregaba. Petronio examinó con rápida mirada a Ligia. El pequeño Aulo, al ver a Vinicio, salió corriendo a su encuentro para saludarle, pero éste se aproximó, inclinando la cabeza, a la hermosa doncella, que se hallaba en pie con la pelota en la mano y el cabello en desorden, un poco agitada, y encendió el rostro. En el triclium del jardín, sombreado por la hiedra y la madreselva, se hallaba Pompinia Gresina, y se acercaron a saludarla. Petronio, aunque no frecuentaba la casa de Plaucio, la conocía por haberla visto en casa de Anistía, hija de Rubelio Plauto, en la de Séneca y en la de Polinium, mas no pudo disimular la sorpresa que le produjo el rostro triste y apacible, la nobleza de su continente, de sus ademenas y de sus palabras. Pompinia modificaba hasta tal punto el concepto que tenía de las mujeres, que a pesar de estar corrompido hasta la médula de los huesos y seguro de sí mismo como el que más en toda Roma,
no solo le inspiraba respeto, sino que incluso le hacía perder la seguridad en sí mismo. Y ahora, al darle las gracias por los cuidados prestados a Vinicius, introducía casi involuntariamente una domina, cosa que no le hubiera sucedido nunca, hablando, por ejemplo, con Calvia Crispinilla, con Escribonia, con Valeria o con Solina y otras mujeres del gran mundo. Después de los saludos y de los agradecimientos de rigor, comenzó a levantarse de lo poco que Pompinia se dejaba ver en el circo o en el anfiteatro, a lo que éste replicó reposadamente, colocando una mano en la de su esposo. Nos vamos haciendo viejos, y a ambos nos gusta cada día más la paz del hogar. Quiso arguir Petronio, pero Auro Plaucio agregó con voz silbante: Cada día nos sentimos más extraños entre gente que hasta designa a las divinidades romanas con nombres griegos. Hace ya algún tiempo que los dioses se han convertido en simples figuras retóricas, replicó Petronio con negligencia. Y como los griegos nos han enseñado la retórica, a mí mismo me resulta más fácil decir, por ejemplo, ere que junio. Diciendo esto, miró a Pomponia, como para darle a entender que en su presencia no podía acordarse de otra divinidad, y a continuación se puso a rebatir lo que ella había dicho acerca de la vejez. Es cierto que las personas envejecen rápidamente, pero las hay que llevan una vida diferente de los demás, y de cuyos rostros Saturno parece haberse olvidado. Esto lo dijo Petronio con cierta sinceridad, ya que Pompinia Gresina, si bien era de edad madura, conservaba un cutis de frescura poco común, y como tenía la cabeza pequeña y las facciones menudas, en algunos momentos parecía, a pesar de su traje oscuro, una mujer completamente joven. Entre tanto, el pequeño Aulo, que durante la estancia de Vinicio en la casa se había hecho gran amigo suyo, se acercó a él invitándole a jugar a la pelota. A su vez, Ligia entró en el Presilium detrás del niño, bajo la cortina de piedra, y con lucecitas vacilantes en el rostro. Le pareció a Petronio más hermosa que al primer golpe de vista, verdaderamente semejando a una ninfa. Como hasta entonces no le había hablado, se levantó inclinándose ante ella, y en vez de dirigirle las palabras usuales de saludo, citó las siguientes palabras, con las que Ulises había saludado a Nausicaa. Yo te imploro, oh reina, seas diosa o mortal, si eres una de las deidades que habitaban el amplio cielo, seguramente serás Diana, hija de Júpiter, a juzgar por tu belleza, majestad y encantos. Y si naciste de los hombres que moran en la tierra, dichosas 1000 veces tu padre, tu venerada madre y tus hermanos. Hasta para el mismo Pomponia resultaba grata la exquisita cortesía de aquel hombre de mundo. En cuanto a Ligia, le escuchó ruborosa y confundida, sin atreverse a levantar los ojos, pero gradualmente se fue dibujando en las comisuras de sus labios una leve sonrisa, y su rostro expresa la lucha entre la juvenil timidez de la doncella y el deseo de contestar. Se conoce que este triunfó finalmente, porque, mirando de pronto a Petronio, le contestó con las mismas palabras de Nausicaa, pronunciándolas
sin tomar el aliento, y un poco como una lección aprendida de memoria. Extranjero, no pareces de raza vil, ni necio. Al acabar de decirla, huyó como un pajarillo asustado. Petronio se quedó sorprendido, ya que no esperaba oír versos de Homero en boca de una doncella cuyo origen bárbaro le había sido revelado por Vinicius. Dirigió a Pomponia una mirada interrogativa, pero ésta no pudo contestarle porque en aquel momento miraba, sonriente el orgullo que se reflejaba en el rostro del anciano Aulo. Esto no era capaz de ocultarlo. En primer lugar, porque amaba a Ligia como a su propia hija, y después porque, a pesar de sus conceptos anticuados que le hacían tronar contra todo lo griego, y su generalización, le parecía aquel el pináculo de la cultura social. Nunca había conseguido aprenderla bien, lo que le mortificaba, y por eso le complacía que hubiera contestado en la lengua y con los versos de Homero, aquel hombre tan distinguido y a la vez tan culto, que había estado a punto de creer que su hogar era una casa de bárbaros. Tenemos en casa un pedagogo, un griego, Dijo dirigiéndose a Petronio. que enseña a nuestro hijo, y la niña escucha las lecciones. Es una pajarita de las nieves, pero una dulce pajarita, a la que ambos nos hemos acostumbrado. Petronio miraba a través de las ramas de madreselva a los tres jugadores. Inicio se había despojado de la toga, conservando solo la túnica, y tiraba en aquel momento la pelota a lo alto. Ligia, en pie frente a él, intentaba recibirla con los brazos levantados. A primera vista, la doncella no le había producido gran impresión a Petronio. Le pareció demasiado delgada, pero desde el momento en que la contempló de cerca en el Tricilium, pensó que solo la aurora podía tener ese aspecto, y como entendió en la materia, reconoció que no había en ella nada que resultara vulgar. Todo lo contempló y todo lo apreció. El rostro sonzorrado y transparente, el fresco, labios hechos para el beso, los ojos azules como el mar, la frente alabastrina, la opulencia de la oscura cabellera, cuyas ondas tenían reflejos de ámbar y de bronce corintio, su delicado cuello y la divina curva de los hombros, y toda la figura flexible, esbelta con la frescura de mayo, y de las flores recién abiertas. En Petronio se despertaron el artista y el adorador de la belleza, y pensó que al pie de la estatua de la doncella podría escribirse la palabra primavera. El recuerdo de Crisotemis acudió a su memoria y prorrumpió en una sonora carcajada. Con el cabello cubierto de polvo de oro y con las cejas oscurecidas, parecía tremendamente mustia, semejante a una rosa cuyos pétalos amarillentos estaban prontos a deshojarse. Y sin embargo, toda Roma continuaba envidiando a Crisotemis. Luego se acordó de Pompea, y esta Celirima Pompea le pareció una máscara de cera sin alma. Esa muchacha de forma de estatua de Tanagra no solo parecía la encarnación de la primavera, sino que a través de su cuerpo de rosas se adivinaban los destellos de Psique, como se percibe la luz a través de una lámpara. Vinicio tiene razón, pensó, y mi Crisotemis es vieja, vieja como Troya. Y dirigiéndose a Pompinia Gresina e indicando el jardín, dijo:
Ahora comprendo que teniendo una pareja así, prefiráis la casa a la fiesta del circo y del Palatino. Así es. Contestó Pompinia, mirando en dirección al pequeño Aulo y a Ligia. Entonces el anciano caudillo empezó a contar la historia de la doncella y lo que hacía años le había referido a Telio Gister acerca del pueblo ligio que vivía en el Promuseo Norte. En el jardín, los jugadores habían terminado ya y se paseaban por la arena del mismo, destacándose sus figuras sobre el oscuro fondo de mirtos y cipres como oscuras estatuas. Ligia llevaba de la mano al pequeño Aulo. Después de pasearse un rato, se sentaron en un banco junto al estanque de los peces, emplazando en el centro del jardín. Aulo se apartó de ellos a los pocos instantes para asustar a los peces que había en el agua transparente. Vinicio continuó la conversación comenzada durante el paseo. Sí, decía en voz baja y temblorosa. Apenas salí de la adolescencia cuando me enviaron a las legiones de Asia. No conocía las ciudades, ni la vida, ni el amor. Sé de memoria un poco de Anacreonte y de Horacio, pero no podría, como Petronio, recitar versos cuando la razón embargaba por la admiración. Es incapaz de encontrar palabras apropiadas para expresar lo que siente. De niño asistí a la escuela de Musonio, quien nos explicaba que la felicidad consistía en querer lo que quieren los dioses y que, por consiguiente, depende de nuestra voluntad. Creo, sin embargo, que existe algo más grande y de mayor volumen, que no dependa de nuestra voluntad. Algo que solo el amor puede darnos. Hasta los mismos dioses buscan esa felicidad. Natural es, oh Ligia, que siga sus huellas yo, que hasta ahora no he conocido lo que es amor y que busqué a la que quiera darme esa felicidad. Aquí guardo silencio. Por un espacio de algunos instantes, no se oyó más ruido que el que hacía el pequeño Aulo al arrojar piedrecitas para asustar a los peces. Tras una corta pausa, Vinicio continuó en voz baja. Quizá conoces a Tito, el hijo de Vespasiano. Dicen que apenas salió de la adolescencia, se enamoró de tal forma de Berenice que poco faltó para que la nostalgia le quitara la vida. Yo también podría amar así. Oh, Ligia, la riqueza, la gloria, el poder son humo y vanidad. El rico encontrará siempre otro más rico que él. Al glorioso le eclipsará una gloria mayor. Un poderoso sucumbirá ante otro que le sea más que él. Pero, ¿puede acaso el mismo César o alguno de los dioses sentir mayor dicha o más felicidad que un simple mortal en el momento en que sienta sobre su pecho el aliento del pecho amado? ¿O cuando besa los labios que adora? Ligia, el amor nos hace igual a los dioses. Ella lo escuchaba turbada, con asombro, y al mismo tiempo, como si resonara en sus oídos las notas de una flauta griega o de una cítara. Le parecía a veces que Vinicio entonaba una extraña canción que al penetrar en sus oídos
agitaba su sangre e inundaba su corazón de temor, llevando hasta él una sensación de desmayo y una delactación hasta entonces nunca sentida. Le pareció que Vinicio le decía algo presentido, pero de lo que no podía darse cuenta. Comprendía que despertaba en su alma algo que hasta entonces había estado adormecido, y que en aquel momento el sueño nebuloso, adquiría cada vez formas más definidas, agradables y hermosas. El sol, entre tanto, hacía tiempo que había pasado más allá del Tíber y descendía tras las colinas del Janículo. Su luz rojiza caía sobre los inmóviles cipreses y en todo el ambiente estaba impregnado de ella. Ligia alzó sus ojos azules mirando a Vinicio, como si despertara de un sueño. Al verlo inclinado ante ella y en los reflejos de la tarde, con expresión suplicante en los ojos, le pareció el más hermoso de todos los hombres, más hermoso que todos los dioses griegos y romanos, cuyas estatuas había visto en las fachadas de los templos. Vinicio oprimió ligeramente con los dedos su brazo más arriba de la muñeca y le preguntó: Ligia, ¿no adivinas por qué te hablo así? No, murmuró en voz tan baja que Vinicio apenas logró oírla. Mas él no le creyó, y oprimiéndole la mano cada vez más fuerte, le hubiera traído sobre su corazón que latía a martillazos bajo la influencia del deseo que despertaba en él la maravillosa doncella, y le hubiera dirigido un torrente de palabras ardientes, si por el sendero bordeado de mitros no hubiese aparecido el anciano Aulo, que acercándose a ellos le dijo: el sol se pone y conviene preservarse del fresco de la tarde. No hay que bromear con Libitina. No, contestó Vinicio. A pesar de estar sin toga, no he sentido hasta ahora frío alguno. Mirad, dijo Aulo, apenas se ve ahora la mitad del disco solar detrás de la colina. Esto me recuerda lo templado que es el clima de Sicilia, donde la gente se reúne al ponerse el sol en las plazas para despedir cantando un coro al Febo poniente, y olvidándose de que pocos momentos antes del mismo los había estado poniendo en guardia contra Libitina, comenzó a hablar de Sicilia, donde tenía sus propiedades y una gran casa de labor, a la que tenía mucho apego. Recordó también que había pasado varias veces trasladarse a Sicilia para terminar ahí apaciblemente sus días. A los que la nieve de los años nos ha blanqueado la cabeza, dijo. Nos cansan ya las escarchas invernales. Todavía las hojas no se han desprendido de los árboles, y sobre la ciudad del sol parece sonreír amoroso. Pero cuando las hojas de la vid empiezan a ponerse amarillas, caiga la nieve sobre los montes albanos, y los dioses envían a la campanilla de vientecillo penetrante. ¿Quién sabe si entonces no me trasladaré con toda mi familia a mi apacible residencia de campo? ¿Te gustaría marcharte de Roma, Plaucio?, preguntó Vinicio con súbita inquietud. Hace mucho tiempo que lo deseo, contestó Aulo, porque ahí se está más tranquilo y más seguro.
y empezó de nuevo a elogiar sus jardines, sus ganados, su casa oculta en la verdura, rodeada de colinas cubiertas de tomillo y de ajedrea, en las que zumbaban enjambres de abejas. Pero Vinicio no presentaba atención a la nota o colonia, y pensando únicamente que podría perder a Eligia, miraba a Petronio como si de él dependiera su salvación. Petronio, entre tanto, sentado cerca de Pomponia, se extasiaba contemplando el espectáculo de sol poniente del jardín y de las personas que se hallaban junto al estanque. Sus blancas vestiduras resaltaban sobre el oscuro fondo de los mirtos, iluminados por el oro que desprendían los últimos rayos del sol. El cielo se teñía de púrpura y violeta con reflejos opalinos. Las oscuras siluetas de los cipreses se recortaban con mayor claridad que en pleno día. En las personas, en los árboles, en el jardín, todo reinó la paz en la tarde. A Petronio le impresionó esta calma singularmente en lo que se refería a las personas. Los rostros de Pomponia, el anciano Aulo, del muchacho y de Ligia reflejaban algo que no estaba habituado a ver en los rostros de las personas que le rodeaban todos los días. O mejor dicho, todas las noches. Había en ellos cierta luz, cierta calma, reveladora de un reposo producido por la vida en aquellos seres llevados. Y con cierto asombro pensó que podía existir una belleza, una dulzura, que él no había logrado conocer todavía, a pesar de que su vida transcurría acechando la dulzura y la belleza. No le fue posible reservarse este pensamiento, y dirigiéndose a Pomponia dijo: estoy examinando desde el fondo de mi alma lo diferente que es vuestro mundo del mundo que gobierna Nerón. Ella alzó su rostro de rasgos menudos hacia el crepúsculo y replicó sencillamente: No es Nerón, sino Dios quien gobierna el mundo. Sucedió un momento de silencio. Cerca del Tricilium resonaron los pasos del anciano caudillo. Vinicio, Ligia y el pequeño Aulio le seguían. Petronio volvió a preguntar: según eso, ¿tú no crees en los dioses, Pomponia? Creo en un Dios único, justo y todopoderoso, contestó la esposa de Aulo, Plaucio.